Dios pudo tocar nuestro corazón en esta hora. ¿Cuántos pudieron sentir su presencia? Dios es real, amén. Dios es verdadero y Él sigue en este tiempo, hermanos, sigue siendo el mismo de ayer y por siempre, amén. Entonces Él sigue hablando y tocando nuestras vidas por su amor y por su misericordia, amén. Y bueno, quisiera que pudiéramos comenzar. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestros corazones en esta hora. Deje, ¿verdad?, toda necesidad, todo problema, toda angustia en sus manos, y hoy vamos a concentrarnos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos a nuestra vida. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Dios, gracias te damos primeramente por este tiempo, por este día, Señor, porque durante todo este día tú has estado con nosotros, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que seas tú, Señor, en esta hora tocando nuestra vida, tocando nuestro corazón. Espíritu Santo, sigue fluyendo en este lugar. Pudimos sentirte y te pedimos que tú sigas, Señor, tocando nuestras vidas, nuestros corazones, cada uno de nuestros pensamientos, Señor. Lo ponemos delante de tu presencia, Señor, que hoy podamos escuchar tu voz, que nada pueda interferir, que nada pueda distraernos, Señor. Toda angustia, toda preocupación la entregamos en tus manos, Señor, y que seas tú hoy en esta noche ministrando nuestra vida, ministrando nuestro corazón, Señor. Que, Padre, este tiempo podamos disfrutarlo en tu presencia, escuchando tu voz, Dios. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti. Aleluya. ¿Cuántos se deleitan de poder estar en la presencia del Señor? Amén. Y bueno, le invito por favor a que busque ahí en su Biblia Mateo capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 9. Siga contento, siga alegre, siga glorificando al Señor. Mateo 6, versículo 9. Cuando lo tenga, glorifique al Señor. Dice así la Escritura, hermanos, Mateo 6, 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Sí? Aquí, hermanos, podemos ver, está hablando acerca de la oración, y precisamente en este tiempo, en esta noche, vamos a hablar acerca de lo importante que es, hermanos, la oración en la vida del cristiano, ¿sí? Es fundamental, es primordial la oración en la vida de todo cristiano. Podríamos decir que es la columna vertebral que sostiene la vida del cristiano. Si no hay oración, hermanos, pues no estamos fuertes, ¿sí? Y cualquier situación nos puede doblegar. Pero es muy importante entonces la oración para nuestras vidas. Lo sabemos. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? No es algo nuevo, pero hoy el Señor nos quiere recordar que tenemos que tener, hermanos, una vida de oración, ¿sí? Y poder entender realmente, hermanos, el propósito de la oración, y no solo verlo como algo aprendido, como algo forzado, como un rito más, como un rito religioso o ceremonial, sino que realmente podamos, hermanos, entender el propósito de la oración, ¿sí? Usted puede pasar 1 o 2 horas orando y no entender realmente cuál es el verdadero significado, el verdadero propósito de la oración, ¿sí? No podemos, inclusive podemos pasar mucho tiempo orando cada día, diario, 1 hora, 2 horas, y no haber disfrutado de la bendición que es la oración en la vida del cristiano.
Entonces hoy con la ayuda del Señor vamos a ir viendo esas cosas importantes a nuestra vida. El propósito de Dios, hermanos, al hablarnos de la oración en esta hora, es que usted y yo podamos tener ese deseo vehemente de poder orar, y que la oración, hermanos, sea un estilo de vida en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén. Que no lo sepamos solamente por conocimiento, sino que realmente lo vivamos cada día en nuestra vida, amén. Muchos, ¿verdad? Por eso no han entendido cuál es el propósito real y no se han deleitado en ese tiempo de oración, ¿sí? Por eso muchos no oran, les es pesado, les es aburrido, ¿verdad? Caemos en el error de solamente pensar que la oración es pedir, 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 pedir y nada más, ¿sí? No encontramos ese disfrutar, ese deleite de poder orar delante del Señor. Y solo lo hacemos la mayoría de las veces, si usted no me deja mentir, pues lo hacemos para pedir por esas necesidades, ¿no? En tiempo de aflicción. Y mire, muchas veces hemos utilizado la oración solamente para eso, para pedir por esas necesidades, por esos tiempos de aflicción, pero la utilizamos, hermanos, la oración como una emergencia solamente, ¿no? En un momento complicado, en un momento difícil, así como cuando usted tiene una necesidad muy grande, podemos compararlo como alguien que llama a la ambulancia porque es de, ¿verdad?, vida o muerte, ¿no? Y la oración no debe de ser así en nuestra vida, sino, le repito, debe ser un estilo de vida, amén. Donde no solamente en los tiempos complicados, sino que en todo tiempo nosotros podamos buscar al Señor, en todo momento, en todo tiempo, con ese deseo de poder estar cerca del Señor, amén. Pensamos, le digo, la oración es solamente pedir. Si nosotros buscamos en un diccionario secular, cualquier diccionario que usted tenga en casa, y si buscamos el significado de la oración, es pedir, es rogar, es suplicar, y en parte, ¿verdad?, pues tiene razón. Pero, hermanos, hoy el Señor nos quiere mostrar y enseñar que la oración va mucho más allá de solo pedir, ¿sí? De solo pedir y pedir al Señor. Va mucho más allá, y eso es lo que hoy el Señor nos quiere enseñar, ¿sí? No solo acercarme a Dios en situaciones adversas, no solo buscarle cuando tengo una necesidad, cuando necesito algo, cuando necesito que Dios resuelva mi problema, porque ya agoté todos los recursos que tenía y pues me queda solamente Dios, y entonces ahora sí me acerco y ahora sí busco a Dios, ¿sí? Yo creo que todos, hermanos, nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, y en algún momento hemos actuado de esta manera, ¿sí? Podríamos decir, con conveniencia, ¿no?, a Dios. Todo está bien, todo está tranquilo, dicen por ahí, las aguas están tranquilas, y mientras todo está bien, bueno, pues no me acuerdo mucho de Dios. A lo mejor vengo, a lo mejor me reúno, medio oro, medio canto, medio leo la Biblia, ¿sí? Pero cuando se complican las cosas, cuando hay una situación adversa, entonces sí me acerco a Dios, entonces sí busco a Dios, entonces sí quiero orar, ¿sí? Hemos todos atravesado de alguna manera en esto, ¿sí? Hemos visto esto una y otra vez, muchas veces, ¿sí? La persona no busca a Dios, está medio tibio, sí viene, pero como que sí, como que no, y entonces está ahí la adversidad, la situación complicada, el esposo se enfermó, me diagnosticaron una enfermedad, pasó algún accidente, una situación con los hijos, con los familiares, y entonces ahora sí busco a Dios, y vienen y los vemos en todas las reuniones, cuando hay reunión de oración, aquí están, y están pidiendo y están clamando. Hermanos, todo ser humano hemos caído en esta situación, ¿sí? Y en parte, ¿verdad?, Dios lo entiende porque somos seres humanos y nos ha pasado a todos. Si yo dijera, levante la mano, ¿a quién le ha pasado? Yo creo que a todos hemos caído en esta situación. Pero sabe, hermanos, a pesar de todo eso, Dios es bueno.
Amén. Y Dios es fiel. Y Dios nos escucha y nos muestra su gracia, su poder, su misericordia una y otra y otra y otra vez. Amén. Y dice su palabra que aunque usted y yo no somos fieles, Él sí permanece fiel. Amén. Y ha respondido a esas necesidades, a esas oraciones que usted y yo le hemos hecho. ¿Sabe por qué? No porque seamos tan fieles, no porque a lo mejor le hemos buscado con todo el corazón, con toda la pasión como usted y yo deberíamos. Él nos responde por su gracia y misericordia. Amén. Y nos muestra su amor incomparable a nuestra vida. Amén. Pero hermanos, Dios no quiere que solamente le busquemos o nos acerquemos a Él a través de la oración solo en tiempos de necesidad, sino que podamos buscarle todo el tiempo. Amén. En tiempos de aflicción, cuando estoy enfermo, cuando estoy triste, cuando estoy enojado, pero también cuando estoy contento y todo marcha bien, para agradecerle por su amor y por su bondad. Amén. Entonces, hermanos, Dios desea eso, que usted y yo podamos buscarle en todo tiempo y en todo momento. Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Porque, hermanos, podríamos vivir de esta manera, ¿no? Me alejo de Dios, no lo busco como debería, viene la situación complicada y entonces sí me acerco, pero ya se resolvió mi problema y otra vez me alejo y otra vez me enfrío. Hermanos, Dios no quiere eso. Él desea que usted y yo podamos estar cerca de Él todo el tiempo, apegados a Él. Amén. Buscándole, hermanos, con ese fervor, con ese amor, con ese compromiso en todo tiempo, en todo momento. Poder buscarle, poder adorarle en espíritu y en verdad, como dice su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si viviéramos de esta manera sería, hermanos, nuestra vida muy triste. Que usted y yo solamente nos acerquemos a Dios en los tiempos complicados y que no disfrutemos con Él los tiempos buenos, los tiempos de gozo, los tiempos de alegría. Amén. Entonces nos habla de que no queremos compartir toda nuestra vida con Él, sino solamente creemos que Él está solamente para resolver nuestros problemas, y no es así. Dios debe estar presente en nuestras vidas en todo tiempo. Amén. En todo momento. Hay que buscarle con todo el corazón cuando todo está bien. Amén. Y volviendo, ¿verdad?, en materia a lo que es la oración, a veces consideramos pues necesidades, ¿verdad?, como necesidades algunas cosas que en realidad no lo son, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, pensamos que necesitamos algunas comodidades y a veces nuestras oraciones son enfocadas a pedirle a Dios que pueda darnos y suplir esas necesidades como comodidades, ahora, ¿verdad?, tanta tecnología, el tener éxito, el tener una buena educación y etcétera, ¿sí? Pero realmente creemos que esas cosas son lo más importante cuando en realidad, hermanos, no lo son, ¿sí? Entonces, hermanos, la oración no solamente es para pedir por esas necesidades, sino es para buscar a Dios y tener un encuentro con Él. Amén. Vamos a leer, por favor, Santiago 4:3. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dios es bueno con cada uno de nosotros. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Sí? Muchas veces solamente pedimos, hermanos, pues deseos, anhelos de nuestra vida, de nuestro corazón, pero solamente son nuestros, dice ahí, vuestros deleites, ¿sí? Pensamos que realmente son necesidades y que son importantes, pero en realidad, hermanos, hay cosas mucho más importantes que lo que usted y yo muchas veces podemos ver a nivel de nuestros deseos, de nuestra carne, ¿sí? Y volvemos, por favor, ahí donde leímos Mateo capítulo 6, versículo 9. Gloria al Señor. Mateo 6, versículo 9.
Y debemos recordar, hermanos, que aquí Jesús nos ha dejado el modelo a seguir acerca de la oración, ¿sí? ¿Cómo debíamos usted y yo orar? ¿Cómo podíamos acercarnos al Padre? ¿Sí? Mateo 6:9 nuevamente dice: vosotros pues oraréis así. Y fíjese, lo primero que Jesús nos enseña, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Esto es básico, es importante. Nuestra oración debe estar dirigida hacia el Padre, hacia Dios, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al único todopoderoso, al que todo lo puede, al único que hace proezas y maravillas. No hay otro Dios. Amén. Muchos se dirigen a lo que ellos creen, en lo que ellos confían, en lo que ellos tienen fe, pero usted y yo nos dirigimos hacia el Padre, al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, al que lo creó a usted y a mí. Amén. Y nuestra oración debe ser dirigida a ese Dios grande y a ese Dios poderoso. Muchos creen en muchas cosas y se dirigen a esas cosas teniéndoles fe. Muchos creen en dioses, pero usted y yo creemos en el único Dios verdadero que escucha, que nos oye y que hace proezas. Amén. Lea conmigo, no pierda ahí Mateo, vamos a volver. Lea conmigo Salmo 115. Porque para acercarnos a Dios tenemos que creer que Él es real y que Él nos escucha, hermanos. Salmo 115. Dígame si está ahí. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén, hasta ahí vamos a leer. Fíjese: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Aquel corazón que confía en Jehová es aquel corazón que se va a dirigir al Padre y va a orar en tiempos de necesidad, pero también en tiempos de gozo. Amén. Y lea conmigo. Bueno, ahorita, espérame tantito. Los que creen y confían en Jehová se dirigen al Señor y tienen fe. Amén. Vamos a leer Levíticos 19:31. Perdón, me perdí ahí un poquito. Levíticos 19:31. Es increíble, hermanos, que usted y yo, conociendo la palabra del Señor, podamos confiar en otras cosas que en Dios. Muchos tienen más fe en otras cosas, confían más en el médico, y no que sea esto malo, pero toda su esperanza, toda su confianza, hermanos, está en ese médico, está en ese doctor, está en ese medicamento, o está inclusive, he escuchado de verdad que las piedras llenas de energía, que los imanes y que no sé qué tantas cosas, en lugar de confiar en el Dios que todo lo puede. Es increíble, hermanos, que usted y yo, conociendo la palabra de Dios muchas veces, muchos congregantes, hermanos, conociendo la palabra, pongan su esperanza y su confianza en otras cosas y no en el Dios que todo lo puede. Les es más fácil, tienen más fe en hacer otras cosas. Yo no sé si usted ha escuchado, y tristemente muchos lo siguen practicando, ya conociendo la verdad de que no, hay que curarlo de espanto, hay que hacerle una limpia. No, el niño está llorando, límpialo con el huevo, y van por el kilo de huevo. Mejor hágalo a la mexicana, cómaselo y ore a Dios, y Dios va a traer paz al corazón del niño y al de usted. Amén.
Hermanos, hay que confiar y dirigirnos al Padre, al que nos puede ayudar, al que es grandioso y poderoso en nuestra vida. Amén. No en otras cosas. Vamos a leer Levíticos 19:31. Nos dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Sí, a veces hacemos muchas cosas que aparentemente no son malas, hermanos, pero realmente están en contra de la palabra de Dios. Y acompáñenme a Deuteronomio 18, versículo 9. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Yo te pregunto, hermano, y contesta ahí en tu corazón: ¿dónde tienes puesta tu confianza? ¿En Dios o en otras cosas? ¿Sí? Confiamos más en lo que nos dice, a veces ponemos más fe, más confianza en el té, que el menjurje, que, y no es malo que se tome té, pero usted está creyendo y confiando más en eso que en Dios. Y dejamos muchas veces a Dios, el poder orar, el poder acercarme a Dios como último recurso, porque ya agoté todos los demás recursos que tenía, porque ya busqué, ¿verdad?, en todas las personas que podían ayudarme, y entonces ahora sí oro. Hermanos, Dios debe ser nuestra confianza y nuestra fortaleza y nuestra primera opción en todo tiempo. Amén. La oración debe ser lo primero que usted y yo podamos tener en nuestra vida, el poder acercarnos al Padre. Cuando usted y yo necesitemos algo, Él nos va a ayudar. Amén. Da gloria a Dios, pero a veces confiamos más en otras cosas. Dice un salmo, ¿verdad? Estos confían en caballos, estos en sus ejércitos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos creen que cuando nos acercamos a Dios, Él nos oye? Amén. Él nos escucha, Él nos ayuda, Él viene a nuestro auxilio. Entonces, si hay alguna necesidad, hermanos, tenemos que dirigirnos al Padre. Tenemos que acercarnos al único que puede escucharnos y al único que puede hacer grandes maravillas y grandes cosas. Amén. Vamos a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dios es grandioso. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitamos la paz del Señor en medio de la dificultad? Amén. Dice que obtendremos esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento. O sea, no podemos entender muchas veces, hermanos, cómo es que aún en medio de la situación adversa podemos sentir la paz del Señor en nuestro corazón. ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha experimentado? Es Dios. Amén. Y entonces Él guarda nuestros pensamientos. Dice: por nada estés afanosos, es decir, no estés preocupado, ansioso, desesperado. Mejor ora. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces cuando tú y yo oramos, Dios trae paz y guarda nuestros pensamientos. Amén. Estás inquieto, estás preocupado, tus pensamientos están revueltos, no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar. Entonces tenemos que buscar a Dios, meternos con Dios en oración. Amén.
Y entonces Él va a poner paz y va a ordenar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Amén. Si usted y yo leemos el libro de los Salmos, hermanos, ahí hay diferentes autores de los Salmos, y ahí podemos ver plasmadas, ¿verdad?, las oraciones de esos salmistas. Esas oraciones que se volvieron cánticos, pero fíjese, si usted lee con detenimiento, se va a dar cuenta, hermanos, que son oraciones que hicieron estos hombres como usted y como yo en diferentes tiempos. En tiempos de angustia, en tiempos de dificultad, en tiempos de enfermedad, pero también en tiempos de victoria. Amén. Entonces, cuando hay necesidad, tenemos que orar y buscar al Padre, y Él traerá paz, quietud, dirección, sabiduría a nuestra vida. ¿Verdad que necesitamos más orar a Dios? Necesitamos, hermanos, redoblar esfuerzos, y debemos de reconocer, no sé usted, pero yo sí reconozco que yo necesito orar más a Dios. Necesitamos más, hermanos, como iglesia. Hoy Dios nos aconseja, hoy Dios nos invita que debemos de buscar más su presencia, su rostro, que en vez de estar preocupados, que en vez de estar desesperados, podamos buscar el rostro del Señor. Amén. Ahí Él pondrá paz, Él pondrá dirección en nuestra vida. ¿Te preocupa algo? Ponte a orar, ¿sí? ¿Estás enfermo? Ponte a orar. ¿Estás alegre? También ponte a orar. Dile: Señor, gracias, estoy contento, estoy alegre. Amén. Vamos a leerlo en Santiago 4:13, por favor. Perdón, es 5:13, ahí estamos cerquita. 5:13, Santiago dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿qué, hermanos? Puede mucho, ¿sí? Entonces, cualquier necesidad, ora al Señor y Él nos va a escuchar. Para poder dirigirnos hacia el Padre y orar a Él y que Él nos escuche, debemos de ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Usted no va por la calle, ¿verdad?, y le dice a cualquier varón, cualquier persona: hola papá, ¿verdad que si no es su papá, pues simplemente no le dice papá? Claro que no, ¿verdad? Yo no sé cuál haya sido su relación con su papá terrenal, pero aquellos que tienen esa confianza y ese amor, pues obviamente, ¿verdad? No sé cómo usted le hable a su papá: papito, papito chulo, padre, papá, ¿sí? Pero a nadie más le dice así. Solamente Él es su papá, solamente Él es su padre. Amén. Y cuando usted y yo realmente somos hijos de Dios, Jesucristo ha estado en nuestra vida, en nuestro corazón, le hemos abierto nuestro corazón y hemos sido salvados y justificados por Él. Entonces, ¿verdad?, como hijos, hermanos, podemos dirigirnos al Padre y Él nos escucha. Él es nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, y Él escucha, hermanos. Cuando usted y yo le hablamos, reconoce nuestra voz. El Padre reconoce la voz de sus hijos, y los hijos reconocen la voz de su Padre. Amén. Entonces, como hijos podemos acercarnos a Dios. Hermanos, no hay nada que te impida y que me impida poder acercarnos a nuestro Padre. Ahora, a través de Jesucristo, por su sangre preciosa que dio en esa cruz, usted y yo tenemos entrada libre al Padre. Amén. ¿Por qué no aprovecharlo, hermanos? Tenemos esa grandiosa y hermosa bendición.
Jesucristo dice que cuando murió fue rasgado ese velo. Podemos tener entrada, acceso directo al Padre Celestial. No hay nada que pueda impedirnos para que tú y yo podamos dirigirnos al Padre y decirle: Padre, aquí estoy. Y mire, ese Padre amoroso, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todas las cosas con tanta perfección, ese Dios bueno, ese Dios maravilloso, hermanos, cuando tú clamas, cuando tú pides, ¿sabes lo que Él hace? No nos ignora, no nos rechaza. Cuando venimos con un corazón contrito, Él dice, la palabra de Dios, que se inclina y nos escucha. Hermanos, nuestro Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. ¿Cómo no buscarle? ¿Cómo no tener esos tiempos de intimidad, de oración al Señor, hermanos? Ahora tenemos esa entrada, ese acceso libre. Fíjese qué hermosa bendición. En el momento que tú y yo dispongamos ese tiempo para buscar a Dios, para platicar con Él, para que Él nos escuche, lo podemos hacer en cualquier momento del día, ¿sí lo sabes? Y en cualquier lugar. ¡Qué bendición, hermanos! Aprovechemos esa gran oportunidad y ese privilegio que tenemos como hijos. Amén. Vamos a disfrutarlo, vamos a hacerlo, vamos a buscar a Dios. Amén. Dios es bueno. Y mire, cuando usted y yo como hijos tomamos ese tiempo para orar, porque orar es platicar con Dios, ¿sí lo sabe? Así como cualquiera que platica con su compañero, cara a cara, ¿sí? Ha leído, ¿verdad?, como Moisés, ahí en Éxodo 33, dice que él hablaba con Dios, como cualquiera habla con su compañero, cara a cara. Amén. Cerca, nos habla de estar cerca de Dios. Y a lo mejor, hermanos, sí hemos orado, sí hemos tenido tiempos, pero hoy Dios nos habla en nuestra vida y en nuestro corazón y nos dice: quiero que me busques más. Amén. Quiero pasar más tiempo contigo. Quiero escuchar tu voz. Quiero que estés cerca de mí. Amén. Porque a veces pensamos, hermanos, que estamos cerca de Dios. Y mire, a veces sí lo buscamos, pero hermanos, hagámoslo todavía más cerca, apegados a Él. ¿Ha usted dado un abrazo? Mire, hay diferentes tipos de abrazos. Usted puede, a veces se saludan, ¿no?, algunos hermanos, y está la espalda del hermano y hasta se oye, ¿no? Pero están así como despegaditos, ¿no? Y bueno, ese es un abrazo. Pero hay diferentes tipos de abrazos, ¿sí o no? Y hay uno que puede más cerquita. Y si usted vea, si lo vemos a lo mejor con nuestro esposo o nuestra esposa, pues más cerquita, más. Le han dado un abrazo así que lo apachurren, que casi lo ponga morado. Hermanos, Dios nos quiere cerca de Él. Amén. Nos anhela celosamente. Quiere pasar tiempo contigo y conmigo. Amén. Y quiere que estemos tan cerca como para escuchar el deseo de su corazón, el latir de su corazón. Y quiere, hermanos, que no solamente parezcamos, ¿verdad?, periquitos, ¿verdad? Hable y te pido, Padre, y tú sabes esto, y te pido, ¿no? ¿Y en qué momento guardamos silencio y lo dejamos hablar a Él? Porque sabe, Dios en este tiempo sigue hablando a los corazones. Amén. ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha experimentado? Pues Dios quiere hablarnos, hermanos. Y sabe, la oración no puede ser sustituida por nada, ¿sí? Ni porque canto, pues que pongo alabanzas, leo la palabra, que bueno, es parte, ¿no?, de la vida del cristiano. Pero nada, hermanos, diga conmigo, nada puede sustituir el tiempo de oración en la vida del cristiano. Hermanos, si en las mañanas tomáramos ese tiempo y le diéramos a Dios el tiempo que Él merece, eso debería ser nuestra prioridad. Cada día que abrimos nuestros ojos, yo no sé usted, pero Dios ha puesto esto muy fuerte en mi corazón. Él debe ser el
Y a veces le decimos, es que tú eres lo primero, tú eres todo para mí, Señor, pero la verdad es que hacemos otras cosas y nos olvidamos de Dios y hacemos muchas cosas durante todo el día y decimos al rato que me voy a dormir, y lo vamos dejando y ya en la noche ya tenemos tanto sueño por todas las actividades que no le damos realmente, hermanos, si somos sinceros, el tiempo que Dios merece. ¿Y quién nos dice si usted y yo vamos a llegar a la noche? ¿Nos dará tiempo de platicar con Dios? Pero muchas veces, y esa es la realidad, lo dejamos en segundo lugar. Al último, si me da tiempo, sí, Señor, gracias, ya, porque ya no puedo, ¿no? Ya tengo mucho sueño. Hermanos, yo no sé, que sea el Espíritu Santo poniendo en tu corazón, ¿sí? Ese deseo de buscar a Dios en oración, esa búsqueda con Él, estar cerca con Él, platicar con tu Dios, con tu Señor, con tu Dios maravilloso, ¿sí? Pero que debería ser, hermanos, lo primero que hagamos al abrir nuestros ojos en las mañanas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos disciplinamos en eso? Te aseguro, hermano, que si lo hiciéramos, eso marcaría totalmente la diferencia de nuestros días y de lo que hagamos en esos días. Yo no sé si tú lo has comprobado. El día, ¿verdad?, que nos paramos y oramos y le entregamos nuestra vida, en ese día al Señor le entregamos nuestras actividades y lo ponemos como primer lugar, eso marca la diferencia en ese día. Te lo aseguro. Es totalmente diferente a cuando no lo hacemos. Esto es real, esto es verdadero. Amén. Entonces Dios nos invita y nos anima a que podamos buscarle. Ahí el Señor va a hablar en nuestra vida, ahí el Señor va a hablar a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Él va a transformar nuestra vida. El poder orar, hermanos, trae transformación a nuestro corazón. A veces, ¿verdad? Yo le decía, en todo momento hay que orar al Señor, en toda necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu angustia? Tú lo sabes, ahí está en tu corazón. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que tú estás pasando? El Señor lo sabe. A lo mejor tienes problemas con tus hijos, a lo mejor con la esposa, a lo mejor la esposa con el esposo. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero hermanos, entonces tienes que redoblar esfuerzos y orar. Muchas veces solamente nos quejamos. Y mire, aparentemente, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Voy a orar. Pero está uno ahí disque orando, pero hermanos, de verdad es pura queja. Voy a orar por mi esposo. Es que, Señor, tú sabes cómo es él, ¿no? Y en parte, hermanos, el Señor nos entiende y nos está escuchando, así como que, bueno, desahógate. Y mira, Señor, que esto sí, ya chiquita, ¿no? Ya pasó, ya chiquita, ¿no? Pero hermanos, si realmente usted y yo tomamos ese tiempo de oración, y esa oración en nuestra vida es real, es genuina, y le entregamos todo nuestro corazón al Señor, ¿sabe? Lo primero que Dios va a hacer, sí, va a transformar al esposo, a la esposa, pero primero va a transformar tu corazón, mi corazón. ¿Amén? Entonces, ya no pelees físicamente, pelea orando. ¿Amén? Ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tu esposa. Oremos, hermanos, por el pueblo, por la iglesia de Cristo. ¿Amén? La iglesia necesita, hermanos, despertar y tener tiempos de oración. Eso traerá fortaleza a nuestra vida. ¿Amén? Y que no solamente ya lo sabemos, pero ahora vamos a vivirlo, hermanos. Vamos a reforzarnos, vamos a redoblar esfuerzos. Amén. Vamos a tener una vida de oración. Que seamos hombres y mujeres, hermanos, no que solamente practiquemos la oración, sino que realmente seamos hombres y mujeres de oración, de búsqueda con Dios. Amén.
y entonces Dios hará grandes cosas. De verdad que Dios nos lo garantiza y lo podemos ver una y otra vez en su palabra. Y si realmente, hermanos, lo vivimos, veremos los resultados. De verdad lo veremos. Queremos avanzar, queremos ser mejores hijos de Dios, queremos un avivamiento. ¿Cuántos desean un avivamiento en su corazón? ¿Cuántos desean más de la presencia de Dios, de su Espíritu Santo? Pues no va a suceder si no oramos. Pero si oramos, si tú oras, si yo oro, hermanos, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas y con los que están a nuestro alrededor y en la iglesia de Cristo en este lugar. Amén. Hermanos, hay muchas cosas, hay muchas necesidades por las cuales orar. A veces nos enfocamos solamente en nuestras propias necesidades, muchas veces preocupaciones, y no volteamos a ver toda la necesidad que hay a nuestro alrededor. Hermanos, San José necesita hombres y mujeres que oren, que oremos. Amén. Se escuchan tantas cosas, tantos rumores, ¿sí? No lo sé si sea verdad o no, que ya entró gente mala, gente violenta, gente que se dedica a tantas cosas, ¿sí? Hermanos, necesitamos orar por San José. No esperemos, ¿verdad?, que todo sea grave, que todo sea... No, hay que orar desde este tiempo, desde este momento. Allá afuera hay jóvenes, hermanos, que se están quitando la vida. Necesitamos orar por los jóvenes de San José. Amén. De nuestro país. Los matrimonios se están desquebrajando, hermanos, aún dentro de las iglesias, y tú y yo no hacemos nada, no nos arrodillamos, no clamamos, no pedimos, y queremos buenos resultados y queremos que Dios haga muchas cosas, pero Dios, hermanos, nos dice hoy: tienes que orar. Amén. Tenemos que orar para que Dios pueda hacer maravillas y milagros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer grandes cosas? Dios quiere usarte a ti y a mí para que podamos, hermanos, tener una vida de oración, de búsqueda con Dios y poder clamar por todas esas sí son necesidades reales. ¿Te das cuenta? Sí, hay muchas necesidades por las cuales tú y yo tenemos que orar. Amén. Para que Dios pueda, hermanos, utilizarnos eficazmente en la oración, para que nuestra oración, como leímos ahí en Santiago, sea eficaz. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Para que sea eficaz tenemos que hacer lo que nos dice ahí. Volvemos a Mateo 6:10. Tenemos que entregarle toda nuestra vida, hermanos, todo nuestro corazón al Señor. Mateo, capítulo 6, verso 10. El 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sí? Otra versión dice: Padre nuestro que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el Dios verdadero. Ven y sé nuestro único Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen en el cielo. Amén. Entonces, hermanos, para que esa oración sea real y eficaz, tú y yo debemos entregar toda nuestra voluntad al Señor. Dice: venga tu reino, hágase tu perfecta voluntad. ¿Sí? Esa oración, hermanos, va a ser real, va a ser genuina, cuando realmente y verdaderamente tú y yo oramos, pero también vivimos lo que estamos orando. ¿Sí? Le estamos diciendo: Señor, tú sé el Rey de mi vida, tú sé el Rey de mi corazón. Tú gobierna en mi vida, tú gobierna en mi corazón. Hágase tu perfecta voluntad, no la mía, Señor.
sino tu voluntad. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a realmente, hermanos, ceder nuestra voluntad al Señor y que se haga su perfecta voluntad? Yo puedo orar a Dios y puedo, hermanos, derramar mi corazón delante del Señor y exponerle, ¿sí?, los anhelos de mi corazón, lo que pienso, lo que deseo, y hacer mis ruegos, mis peticiones. Pero al final, hermanos, el que realmente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a ceder su voluntad a Dios y va a decir: Señor, yo deseo esto, pero yo voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú deseas. Amén. Lo que tú quieres de mi vida. Yo quisiera hacer esto, pero si tú me pides en tu palabra lo contrario, yo voy a hacer lo que tú dices en tu palabra. Amén. No se va a hacer mi voluntad, Señor, sino la tuya, ¿sí? Esa oración real y genuina es cuando ese orador está dispuesto a entregar todo de sí, cuando está dispuesto a entregar su voluntad a Dios y hacer y cumplir la voluntad perfecta de Dios. Obedece la palabra de Dios, ¿sí? Es bueno orar, es bueno alabar, ¿sí? Pero es muchísimo mejor obedecer y hacer la voluntad de Dios. Amén. Podemos usted y yo poder orar, pedir muchas cosas, clamar por muchas cosas, pero lo más esencial, lo más importante que Dios va a ver en nuestro corazón es la obediencia. Amén. Es el hacer su perfecta voluntad. Amén. Ninguna oración es verdadera ante Dios si no tiene el propósito de hacer su perfecta voluntad, ¿sí? Cuando nos habla la Biblia de la palabra hacer, significa estar de acuerdo y hacerlo sin ningún retraso, ¿sí? Sin no darle tantas pausas, ¿no?, tantas vueltas, sino que yo obedezco lo que Dios me pide hacer. Amén. Entonces seré alguien que ora efectivamente, ¿sí? Y Dios escucha esas oraciones. Seré un eficaz intercesor, porque estaré orando, pero también estoy actuando. Amén. No solamente estoy orando, estoy obedeciendo la palabra de Dios. Amén. ¿Das gloria a Dios? Hay dos tipos de cristianismo. Uno es verdadero y otro es falso. En estos dos tipos de cristianismo, las personas cantan, oran, leen, se congregan, hacen muchas cosas, ¿sí? Pero solo en el cristianismo verdadero las personas buscan hacer la perfecta voluntad de Dios sin retraso, haciendo o poniendo toda su disposición, todo lo que a ellos les corresponde hacer, ¿sí? Y en el falso cristianismo las personas no buscan la voluntad de Dios sino su propia voluntad, ¿sí? No están dispuestas a ceder su voluntad a Dios, ¿sí? La verdadera oración, hermanos, es aquella que está viviendo realmente la palabra de Dios, y entonces esa oración se convierte en una vida de adoración. No solamente oro, sino que a través de mi obediencia estoy adorando a Dios, porque estoy haciendo su perfecta voluntad. Amén. Lo podemos ver como ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir, ¿sí? Y usted puede mirar ahí en los evangelios cómo Jesús pasaba tiempos preciosos con el Padre Celestial. Él oraba a Dios, ¿sí? Pero también, hermanos, podemos ver que esa oración, que esa búsqueda, que esa intimidad, que es el estar con Dios, era real, era verdadero, era genuino, ¿sí? Porque obedecía y cumplía la perfecta voluntad de Dios. Amén. Entonces no se trata solamente de orar por orar, ¿sí? Oramos y estamos en la presencia de Dios, y por esa intimidad y por ese acercarme a Dios, yo le conozco, me enamoro de Dios y lo amo, y por eso le obedezco. Amén.
entonces quiere decir que ese tiempo que paso con Él es real y es genuino. Amén. Es verdadero. Vamos a verlo en Mateo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Y aquí nos habla precisamente de Jesús cuando va a orar a Getsemaní. Él estaba a punto, ¿verdad?, de ser arrestado. Y bueno, él sabía lo que iba a acontecer en su vida. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Sí? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y bueno, ya podemos seguir la lectura. Pero dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Oramos a Dios, le pedimos, le clamamos, pero al final sabemos que Él obrará su perfecta voluntad. Amén. Y nosotros, usted y yo, obedeceremos, ¿sí?, a su perfecta voluntad, a su palabra. ¿Cuántos creen que la oración es poderosa? Amén. Es una arma poderosa, hermanos, que usted y yo tenemos en nuestras manos. Es una arma espiritual, ¿sí? Usted y yo tenemos una lucha, una guerra espiritual, y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Y una arma poderosa que Dios nos ha dado es la oración. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Hay que echar mano, ¿sí?, de esa arma. Es un arma poderosa contra el enemigo, contra el pecado, contra los deseos de la carne. Usted anda más en la carne, entonces necesitamos orar más. Es un arma poderosa, hermanos. Amén. A la cual tenemos que echar, ¿verdad?, pues ahí utilizarla más. Amén. Y volviendo ahí a Santiago 5:16, leíamos que dice la palabra de Dios: la oración eficaz del justo. No lo oigo muy convencido. Puede mucho. A ver, todos los que tienen sueño y están casi para caerse, diga conmigo: puede mucho. Gloria a Dios, ¿sí? La oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Y eficaz, hermanos, se refiere a que es efectiva, infalible, segura, capaz, competente. Nos está diciendo que la oración es efectiva, infalible, segura, competente, capaz. Amén. La oración eficaz, pero fíjese, ahí hay otra cosa: del justo. Puede mucho. Es decir, aquel que ora, que es justo y ora, va a poder hacer grandes cosas. Amén. No cualquier oración. Va a ser eficaz, va a ser segura, va a hacer muchas cosas. La oración del justo. La oración de aquel que esté siendo justo. Amén. Nosotros somos justificados por la sangre de Jesús y ahora Él nos llama justos. Amén. Pero nos habla, hermanos, de vivir en esa justicia, en esa rectitud, ¿sí? Otra versión dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, ¿sí? Acuérdense que ahí, ¿verdad?, nos dice en Santiago que Elías era un hombre como usted y yo, una persona, ¿verdad?, un humano como cualquiera de nosotros, pero sin embargo dice que oró con fervor para que no lloviera, y no llovió durante 3 años y medio, ¿sí? Pero porque estaba caminando en justicia, en rectitud, y por eso esa oración fue eficaz. Amén. Hizo grandes cosas. Aquí cuando nos habla de esa palabra de justo, es recto, derecho,
¿sí? En ese tiempo, en el tiempo de que fue escrita la palabra del Señor, ¿sí? Lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos, ¿sí? Y en varios versículos nos habla acerca de que muchos hermanos se les llamaba, ya no se les decía por su nombre, sino que eran llamados justos, ¿sí? Y eso lo vemos en algunos versículos ahí en Hechos. Dice, tal hombre llamado justo, llamado el justo. ¿Y por qué hacían eso en ese tiempo? Mire, era pues para dirigirse o para hablar acerca de un hombre que precisamente estaba caminando en justicia, en rectitud, y era como algo honorable, porque ya no le decían su nombre, sino que le decían justo. Fíjese, qué hermoso. Yo no sé, ¿verdad? Ahí ponga usted su nombre, ¿no? Claudia, ¿no? Ya no Claudia, ya no a poner, ¿verdad? Imagínense que usted le dijera, ya no va a ser, ¿verdad? No sé, no quiero decir nombres, pero ahí su nombre, ¿no? Ya no va a ser llamada Petrushka, ¿no? Por ejemplo, la hermana Petrushka, no, ya va a ser la hermana justa. Ya no va a ser el hermano, no sé, ¿no? Petrushko, para no decir, ¿verdad? Sino el hermano llamado justo. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué bendición! Imagínese que a usted ya no le dijeran su nombre, sino que dijeran, ahí viene el que es llamado justo, porque está caminando en justicia, en rectitud. Y para entender un poco más acerca de esta palabra de justo, un justo es aquel que teme a Jehová y guarda sus mandamientos. Es aquel que vive en santidad. Es aquel que es exacto en sus palabras y en sus hechos. Ni tiene más ni menos de lo que debe de tener. No tiene más alto concepto de sí. Es una persona completa en su vida espiritual. Es una persona que cree en que Dios es el único Dios, que ha confiado en los méritos de Jesucristo y reconoce a Jesucristo como el más elevado justo, ¿sí? Ama a su prójimo, ama a sus enemigos, practica el bien y la justicia, lee y estudia la palabra de Dios, pero sobre todo la vive, la practica día a día, pelea por vivir y practicar su fe todos los días. Ya no vive él, sino Cristo vive en él, vive al servicio de Dios, depende completamente del Espíritu Santo de Dios. Es humilde y reconoce que es débil y que necesita a Dios en cada uno de los días, ¿sí? Es humilde en todo tiempo y podríamos seguir más. A esto se refiere con justo. Amén. Das gloria a Dios. Y entonces cuando vivimos de esta manera, ¿sí? En rectitud, cumpliendo la palabra de Dios, hermanos, entonces cuando tú y yo oramos, esa oración es eficaz. Amén. Es poderosa, es escuchada por Dios. Y entonces, hermanos, hacemos temblar y cimbrar el reino de las tinieblas. Amén. Y entonces todo espíritu y toda potestad huye en el nombre de Jesús. Amén. Pero cuando vivimos en esa justicia, en esa rectitud, hermanos, el Señor escucha, ¿verdad? Esas oraciones, y esas oraciones son poderosas. Amén. Podemos ver en la palabra de Dios, yo no lo quiero llevar a todas esas citas, solo quiero mencionarle, seguramente usted lo ha leído y si no, pues bueno, ya tiene usted ahí tarea, ¿sí? Pero nos podemos dar cuenta, hermanos, a través de la palabra de Dios, cuántos milagros, cuántas proezas Dios hizo a través de varios hijos suyos que vivían precisamente en justicia y en rectitud, y que tenían, hermanos, esa justicia y esa rectitud por buscar a Dios, por tener esos tiempos con Dios. Y entonces cuando ellos oraban, cosas poderosas sucedían. Amén. Poderosas, podemos ver ahí mismo, lo vimos, ¿verdad? En Santiago, bueno, lo mencionamos, Elías oró y no llovió, y después volvió a orar y llovió, ¿sí?
Y miren tantas y tantas cosas. En otra ocasión, hablando de Elías, una mujer sunamita no podía tener hijos y entonces, ¿verdad?, el profeta le da una profecía y esta mujer tiene pues a un niño y bueno, pasado el tiempo este niño creció y bueno, murió este niño. Y entonces esta mujer va, ¿verdad?, con el profeta Elías y le dice, oye, pues mi hijo está muerto, y ahí le pide, ¿no?, ayuda. Y entonces Elías ora y clama a Dios y hermanos, ese niño vuelve a vivir. Y podemos así, hermanos, decir muchos ejemplos. Moisés dice que oró por María, que estaba leprosa. ¿Se imagina esta enfermedad, esta situación? Y dice que él oró a Dios y Dios sanó a María, la limpió. Amén, la gloria a Dios. En cierta ocasión también en el libro de los Hechos nos damos cuenta y nos habla que una vez que Pablo, ¿verdad?, estaba compartiendo la palabra de Dios y bueno, dice que tardó, ¿verdad? Se tardó como hora y media, ¿verdad? Como a veces algunos predicadores. Dice que ya disertaba, que ya era de noche y todos estaban ahí como que, ¿verdad? Y este hombre que se llamaba Eutico, ¿verdad? Pues ya le dio sueño y dice que lo venció el sueño, pero él estaba, ¿verdad?, arriba en el tercer piso y cayó, ¿verdad? Este es un mensaje para aquellos que les gusta dormirse en la predicación. No lo haga, ¿verdad? Puede suceder algo negativo, ¿verdad? Y entonces dice que se cayó y bueno, cuando lo levantaron ya estaba muerto, ¿sí? Y entonces lo llevaron con Pablo, ¿verdad? Espero que no le hayan dicho, ya ves, pues por tardarte, ¿no? ¿Verdad? Sino que lo llevaron con Pablo y entonces Pablo oró, dice que lo abrazó y mire, este hombre volvió a vivir. No, mire, nada más estaba dormido, ¿no? ¿Se imagina usted? A veces lo leemos y hasta pues nos reímos o cosas así, pero hermanos, esto fue real. Esto es verdadero. Jesús sigue haciendo milagros, proezas a través de sus hijos fieles y Dios hoy te dice, yo quiero usarte como ese instrumento útil. Amén. Como ese instrumento útil, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Puedes orar por alguien y Dios puede sanar. Tú puedes orar por un matrimonio que está en conflictos y Dios puede restaurar. Amén. Dios puede transformar la vida, el corazón. Entonces, hermanos, hoy Dios nos invita a que podamos caminar en rectitud y podamos tener una vida de oración. Y esa oración va a tener, hermanos, eficacia. Y va a poder Dios hacer muchísimas cosas, grandiosas cosas, hermanos. De verdad. Hay bastantes testimonios en los cuales nos damos cuenta que Dios, ¿verdad?, hizo grandes cosas a través de la oración. Amén. A través de la oración, ¿sí? En una ocasión escuché el testimonio de un varón. Este varón pues tenía mucho dinero, era pues muy poderoso, muy famoso, era un empresario, ¿verdad?, pues riquísimo en dinero. Sí, y bueno, él contrataba gente y en cierta ocasión, bueno, pues su empresa creció y tenía que hacer pues otro edificio y entonces él contrató, sí, pues a gente para poder pues llevar a cabo esa obra y dentro de esa gente pues estaban los albañiles, el ingeniero y usted ya sabrá todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues él contrató a esa gente, pero este testimonio contaba este hermano que bueno, este hermano era ese jefe, ¿no? Y ese jefe, pues, como tenía mucho dinero, pues, era prepotente, era déspota, y bueno, ya se imaginará usted, ¿no? Y entonces, pues, contrató a esos albañiles, pero ¿qué creen? Dentro de esos albañiles que contrató, uno era cristiano, ¿sí? Y bueno, él al saber que era cristiano, pues así como que no le simpatizó mucho, y menos porque ese cristiano todos los días, todas las mañanas llegaba a la puerta, a la oficina de ese hombre, de ese jefe, y le daba una sonrisa y lo saludaba y le decía, buenos días, jefe, ¿no? Y le decía su nombre. Y que tenga muy buen día. Y se presentó con él, dijo, yo soy cristiano y voy a estar orando por usted, ¿sí? Y entonces, ¿verdad? El jefe así como que no me simpatiza, ¿verdad? Y pues lo hacía enojar. Y decía este hermano, ¿no? Decía, ay,
pues no me gustaba que me dijera eso, me daba coraje, ¿no? Ay, ¿qué me va a decir? No, que yo voy a hacer de su religión, no. Y cada día así, pero entonces como lo hacía enojar y todo eso, y ya saben, pues lo agarró así como dicen de barquito, ¿no? Entonces le ponía más trabajo, sí, decía, no, a ver qué tal, señor, ¿verdad? Se quede más tiempo, horas extras, y sin pagarle, y esto, y lo otro, y hermanos, en verdad, le empezó, ¿verdad? Como dicen, a cargarle la mano, a agarrarlo de barquito, ¿no? Pero ¿qué cree? Que este cristiano era un cristiano genuino, ¿sí? No se desesperó, no dijo, no, ya, ahora sí, pues soy cristiano, pero ya se pasó, que no confunda, ¿sí? No se enojó, no alegó, no le dijo, ¿verdad? No dijo, no, ya mejor me voy a otro lugar, renuncio, porque este jefe, ¿verdad? Es insoportable, es esto, no. Él esperó, fue paciente y todos los días le decía, estoy orando por usted, estoy orando por usted, estoy orando por usted. Amén. Y bueno, sin saberlo, este jefe, este hombre padecía una enfermedad y pues cada vez fue deteriorándose más y más y más hasta que cayó enfermo, completamente en cama. Sí, pero este hombre, este cristiano, seguía orando por su jefe. Que Dios tocara su vida, que Dios tocara su corazón, que pudiera conocerlo, que pudiera reconocer que Dios es el único Dios verdadero. Amén. Y cuenta, ¿verdad?, este testimonio este hermano, que él cayó muy enfermo, ¿sí?, al grado de que pues ya estaba en coma, pero cuando él estaba en este estado de coma, Dios le permitió tener una visión y él decía, yo vi a Jesucristo y él me habló por mi nombre y me dijo tantas y tantas cosas que eso tocó mi vida y tocó mi corazón, ¿sí? Y él daba muchos detalles, pero solamente por mencionarle uno, decía, yo conocía acerca de lo que era un diamante, una piedra preciosa, porque yo con tanto dinero le compraba muchas alhajas, muchas cadenas, muchos brillantes a mi esposa. Entonces yo sabía acerca de eso, pero cuando yo vi a Jesús fue algo más hermoso y más precioso que eso. Amén. Y él cuenta ese testimonio y ahí Jesús tocó su corazón, hermanos, y le habló y él vio a Jesús. Y cuando, fíjese, Dios lo sanó, Dios lo levantó de ese lugar y él volvió al trabajo, pero él volvió diferente. Y esto es real, de verdad, no se lo estoy, ¿verdad?, contando por contar o no lo inventé. Es uno de tantos testimonios que Dios hace grandes cosas a través de la oración. Y este jefe volvió y fue a buscar a su hermano albañil y le dijo, gracias por orar por mí. Gracias a Dios le doy porque me tocó un cristiano genuino, un cristiano que no se dio por vencido, un cristiano que ora. Amén. Hermanos, cuántas cosas Dios no podrá hacer a través de nuestras vidas y de esas oraciones que tú y yo hagamos por los demás. Amén. Dejemos a un lado nuestras necesidades y oremos por quien de verdad necesita esa oración, porque Dios está con nosotros y Dios sabe lo que tenemos necesidad y Él suple esas necesidades. ¿Lo crees? Lo que más necesitamos es su presencia. Amén. Eso es lo que más necesitamos pedir. Ya no pidas por otras cosas. Dile, Señor, quiero ser un cristiano genuino. Pide por su presencia, pide por su Espíritu Santo. Esas deben ser nuestras oraciones. Amén. Y la grande bendición, y termino con esto, de poder orar a Dios, hermanos, es que le decía yo, no solamente es pedir y pedir y pedir, sino que lo hermoso y lo maravilloso que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios tenemos a través de la oración, es que podemos estar cerca de Dios, podemos escuchar su voz, podemos tener esa intimidad con nuestro amado,
podemos escucharle, hermanos. Él puede hablar a nuestra vida, Él puede hablar a nuestro corazón y podemos tener esa intimidad en lo secreto. Dice su palabra, ¿verdad? Ora a tu Padre, cierra la puerta en tu aposento y cerrada la puerta en secreto, en esa intimidad donde nadie más está más que tú y Él. Y puedes hablar con Él con esa confianza y decirle lo que hay en tu vida, en tu corazón, pero también Él habla a tu vida, a tu corazón y te dice: te amo, hijo. Amén. Te amo tanto. Y Dios quiere, hermanos, cada día hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Pero si no le buscamos, si no pasamos tiempos con Él, ¿cómo nos hablará Él a nuestro corazón? Si Dios habla a tu corazón hoy, cierra tus ojos. Vamos a decirle: Señor, tú dile lo que hay ahí en tu corazón. Señor, deseamos poder estar más cerca de ti, Señor. Hoy nos hablas, Señor, y nos recuerdas lo hermoso que es poder acercarnos a ti en oración, a tu presencia, porque tu presencia, Señor, es lo más hermoso. Estar, Señor, en compañía contigo, poder hablar cara a cara, Señor, delante de ti, poder decirte lo profundo de nuestro corazón, Señor. Y en esa intimidad, en ese amorío contigo, también podemos pedir por otros que tienen necesidad, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Queremos ser una iglesia, Señor, que viva en oración, en búsqueda contigo, Señor. Todo el tiempo, todo el momento, Señor. En cada momento, en cada instante, Señor. A ti la gloria.